Guiones y guionistas, capítulo 335. Hoy volvemos con las tramas maestras de Ronald Tobias para conocer la trama de Huida. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del entramado mundo de los guionistas y el huidizo arte de los guiones. Hoy continuamos con la serie que nos está llevando a analizar las 20 tramas maestras que propuso Ronald Tobias. Ya hemos visto las 4 primeras tramas, ¿no? La trama de búsqueda, la trama de aventuras, la trama de persecución y la trama de rescate, y hoy continuamos con la trama de huida. Pero antes, como siempre, recordaros que en cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y para convertiros en guionistas si esa es vuestra intención. Porque, bueno, hay mucha gente que se apunta a la plataforma solamente por el placer de aprender a escribir guiones. Todo el mundo ve sus películas, sus series y dice, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues si quieres saber cómo se hace, lo único que tienes que hacer es apuntarte a la plataforma, porque aquí tenemos tenemos 54 cursos que te enseñan todo lo que necesitas. Puedes empezar con cursos básicos como el de guión de cortometraje, o si quieres algo más grande, el de largometraje. Puedes pasar a documental si ese es tu interés, o incluso escribir animación. Y luego, bueno, pues vas profundizando. ¿Que quieres mejorar los diálogos? Pues hay un curso de diálogos. ¿Que quieres trabajar la estructura de tu historia? Pues hay un curso de estructuras narrativas. Bueno, hay 2. ¿Que te preocupa el formato de guión? Bueno, pues también tenemos 2 cursos. ¿Que quieres desarrollar personajes? Bueno, pues de eso tenemos muchos cursos, porque tenemos cursos de arquetipos, ahora estamos con el de diagrama, o sea, tenemos todo lo que necesitas para convertirte en guionista. Hoy, de hecho, se ha publicado el curso de finales de historias, en el que estamos viendo cómo encontrar el final ideal para nuestra historia, que, como ya vimos en la primera clase, es algo fundamental, porque, bueno, es realmente con lo que la gente se queda cuando acaba de ver una película. Y en la clase de hoy vamos a ver qué son los finales con plot twist, ¿no? Con los finales con giro sorpresa, ¿no? Al estilo, pues yo que sé, El Sexto Sentido, Los Otros, Sospechosos Habituales, ¿no? Que estás viendo toda la película de una forma y de repente, ¡pumba! Aunque, como veremos hoy, el giro sorpresa no tiene que estar siempre al final, que puede resultar un poco paradójico, pero bueno, hoy veremos en la clase cómo podemos dar ese giro en otras partes de la película. Y recordaros que quedan 15 días para que termine el plazo para el segundo concurso de guiones de cortometraje que montamos aquí en Guiones y Guionistas. Con lo cual es tiempo suficiente para, si todavía no lo has hecho, sentarte y escribir un guión. Pensad que al fin y al cabo solamente son 10 páginas, que podéis presentaros todos, podéis presentar todos los guiones que queráis, o sea que realmente las bases son muy amplias. El único requisito es que sea en español y 10 páginas. Podéis mirar las bases en la web. Pero bueno, como siempre digo, los concursos son una excusa para motivarnos a lanzarnos, a lanzar y a hacer cosas, a escribir, ¿no? Yo continuamente, incluso todavía lo hago. Hay que planteárselo como un deadline, tienes ahí una fecha, venga, tengo hasta tal día para hacer esto, ¿no? Pues una motivación para escribir. Como os decía antes, vamos a continuar con la propuesta de Ronald Tobias sobre las 20 tramas maestras de su libro El guión y la trama, fundamentos de la escritura dramática audiovisual. Bueno, como os digo siempre, Ronald Tobias hace una distinción entre las tramas definidas por la acción y las tramas definidas por el personaje. Aquí ya hemos visto la trama de búsqueda, la trama de aventura, la trama de persecución y la trama de rescate, y hoy pasamos a otra trama regida por la acción, que es la trama de huida. En las 2 tramas anteriores, la trama de persecución y la trama de rescate, bueno, estas 2 tramas tienen mucho en común con la trama de huida, porque esta trama es una trama física, ¿no? Y como tal concentra sus fuerzas en los mecanismos de la huida y la captura. Esto lo que haría sería eliminar las típicas historias sobre personajes que intentan evadirse de un demonio personal, ¿no? Como adicciones, fobias y dependencias varias, ¿no? Estas serían tramas de personajes, tramas de la mente, pero bueno, esto ya lo veremos en otro podcast. La huida en este argumento es algo literal, es decir, que el protagonista o la protagonista están encerrados contra su voluntad y quieren escapar, ¿no? Algo tan simple como eso.
El protagonista está encerrado contra su voluntad y quiere escapar. Esto, por ejemplo, hay muchos ejemplos en literatura y en cine, ¿no? Incluso muchas adaptaciones. En literatura, por ejemplo, El prisionero de Zenda, que bueno, creo que de esto luego hicieron un videojuego, ¿no? Taipi, el rescate del jefe indio, El expreso de medianoche, ¿no? Que luego también hicieron película, un éxito en El puente sobre el río Búho, y bueno, algunas películas que son clásicos del cine, como Papillón, La invasión de los ladrones de cuerpos, La gran evasión, La gran evasión, qué grande, o Traidor en el infierno. Y es que al fin y al cabo no deja de ser un tema muy recurrente en los cuentos infantiles, el niño que se encuentra prisionero de una bruja o de un ogro. Y la pujanza de esta trama procede en buena parte de la otra cara de la trama de rescate, ¿no? En la trama de rescate, el lector sigue las aventuras del personaje que realiza el rescate y la víctima aguarda pacientemente para ser rescatada. Bueno, pues muy bien. En la trama de la huida, sin embargo, la víctima se libera a sí mismo. Este sería el matiz, ¿no? En la de rescate, el protagonista intenta rescatar a la víctima. Y en la de la huida, bueno, es la víctima la que se rescata a sí misma, pues huyendo y escapándose. El argumento moral de esta trama normalmente suele ser a blanco y negro. El héroe está injustamente encerrado. Aunque no siempre, ¿no? Porque a veces la esencia de la trama de huida no es más que una prueba de voluntad entre dos personalidades poderosas. El cautivo y el captor. Ellos se entregan a su trabajo, ¿no? Por un lado, el guardián a vigilar que su prisionero siga encerrado y por otro lado, a huir del encierro. Un ejemplo sería el libro El expreso de medianoche de Hayes y Hofer, cuyo título alude a que en la jerga carcelaria, ¿no? Pues se le llama fuga, ¿no? Al expreso de medianoche, ¿no? Es decir, esta noche me voy a hacer un expreso de medianoche, ¿no? Pues es como me voy a fugar. Bueno, esta historia trata de una forma realista de los horrores de estar en una cárcel turca y de la necesidad del personaje de escapar para sobrevivir. En la obra, Billy Waves, ¿no? Que es el protagonista, es atrapado intentando sacar hachís de Turquía y trata por primera vez de huir cuando muestra a las autoridades dónde compró el hachís, pero ahí fracasa, ¿no? Y es devuelto a la cárcel. Un auténtico infierno sobre la tierra, ¿no? De ahí el gran mito de las cárceles turcas. Ahí se le condena a 4 años y 2 meses, lo que según su abogado encima es una buena condena. Hayes está dispuesto a pasar el tiempo de su condena entre rejas y salir después, pese a contemplar crímenes homosexuales, apuñalamientos e incluso torturas infligidas a niños. Al principio espera que su abogado consiga una apelación, pero cosa que no ocurre. Y bueno, aguanta el tirón y cuando espera una excarcelación antes de cumplir toda la condena, descubre horrorizado que los jueces intentan hacer con él un escarmiento y que van a juzgarle de nuevo, esta vez por tráfico de droga. Y ahí se le condena a 30 años de cárcel, que bueno, básicamente sería una sentencia de muerte, ¿no? Y vuelve a prisión. Entonces, bueno, Hayes ya sabe que no hay otra salida que la fuga. Y el resto de la historia detalla los intentos de fuga aquí del protagonista. Planea escapar a través de un sistema de túneles bajo tierra, pero se desanima al ver que los túneles no tienen salida. Y a través de una serie de incidentes que llevan a las profundidades del infierno, al final, bueno, ve la presentación de la oportunidad para la fuga y finalmente, bueno, pues la aprovecha. Bueno, ahora vamos a pasar a las tres fases, las tres fases dramáticas típicas de una huida. En la primera fase, el protagonista es encarcelado. El crimen puede ser real o también puede ser imaginario, ¿no? Y el protagonista, por tanto, puede ser culpable o puede ser inocente. Esto nos da igual. En el caso del expreso de medianoche, el castigo es desproporcionado. O sea, vale, sí, ha traficado con un poquito de hachís, pero realmente, bueno, pues este castigo de meterle 30 años por eso es realmente exagerado. Por lo que a nosotros como lectores o como espectadores de la película, yo el libro no lo leí, pero sí vi la película hace mucho, nos resulta excesivo, ¿no? Y entonces, claro, nos ponemos del lado de Billy Hayes, quien es un ser humano decente entre animales. Por ejemplo, la serie de Prison Break, bueno, pues ahí lo que vemos es que es inocente, ¿no? El hermano, ¿no? Porque, bueno, el protagonista se deja atrapar y se mete en la cárcel para ayudar a su hermano a escaparse de la cárcel. Y ahí vemos que es inocente. Esto, bueno, pues dependerá un poco de la historia. Unas veces es inocente, otras veces es culpable, pero el castigo es desmedido, como en el ejemplo este del expreso en medianoche. Pero vamos, siempre tenemos que encontrar una forma de empatizar con el protagonista.
y de querer que se fugue, ¿no? Que sería un poco el objetivo de toda la historia, ¿no? Estar con él bueno, vigilándole hasta ver si al final en el tercer acto consigue fugarse. Un éxito en el puente sobre el río Howl, que es un cuento de Ambrose Bierce. El protagonista, Peyton Farquhar, se encuentra sobre un puente del ferrocarril en el norte de Alabama contemplando el rápido cauce de las aguas. Sus manos están atadas a la espalda y hay un nudo alrededor de su cuello. Va a ser ahorcado por los soldados de la Unión. Esta situación, en comparación con los 5 años de agonía de Billy Hales, transcurre en unos pocos minutos. Farquhar será colgado o escapará mediante un milagro. El conflicto está claro y la tensión es inminente. En la obra de Melville Tippy, Toby y Sam, los protagonistas, desertan de su barco en una de las Islas Marquesas solo para ser los invitados de una tribu de caníbales, quienes están fascinados por los británicos. Y los caníbales van retrasando el comerse a sus invitados para cenar, pero tampoco les permiten irse. En el relato de O. Henry, El rescate del jefe indio, Sam y Dee secuestran al hijo único de un hombre rico y se lo llevan a una cueva. La situación parece sencilla y directa. Si el padre quiere ver de nuevo a su hijo, tendrá que pagar un rescate. Bueno, pasamos a la segunda fase. La segunda fase de esta trama versa sobre el encierro y los planes de fuga. Puede que haya un intento de evasión durante la primera fase dramática, ¿no? Como hemos visto en el caso del Expreso de Medianoche. Pero bueno, este siempre fracasa. O bien la fuga es un desastre, o si tiene éxito, el protagonista es capturado de nuevo y devuelto a su prisión. La pregunta de la trama es simple. ¿Escapará el protagonista? Esta sería la pregunta dramática de toda la drama, ¿no? De toda la película, ¿no? Una vez que el detonante, que normalmente suele ser que atrapan al tipo, bueno, pues a partir de ahí ya se nos abre esta pregunta. ¿Se escapará de la cárcel o no nuestro protagonista? Bueno, de la cárcel o de donde esté. Y es algo que obviamente se resolverá en el clímax. En esta tercera fase dramática, la respuesta, ¿no?, estará en esta tercera fase dramática, pero en la mayoría de los casos el lector o espectador será capaz de anticipar lo que será el resultado. Esto es una consecuencia de la sencilla estructura moral de la trama. Si las fuerzas están definidas en torno al bien y al mal, no nos esperamos que el mal prevalezca. Es insatisfactorio de cara al lector o al espectador estar pendiente del protagonista durante todo el relato solo para verle fracasar. Con lo cual, bueno, ya sabemos que en estas tramas de huida siempre al final el protagonista consigue escaparse. Claro, la pregunta es ¿cómo lo va a hacer, no? Esa es nuestra duda, ¿no? ¿Conseguirá escaparse? Vale, ¿cómo va a hacerlo, no? Luego, por ejemplo, en Prison Break lo que pasó es que, claro, durante toda la primera temporada nos contaron esta trama de huida. Luego la segunda temporada, ¿no?, una vez que ya se habían fugado, se convirtió la historia en una trama de persecución, ¿no? Porque, no sé si recordáis, bueno, pues se habían fugado ya los protagonistas y los policías les perseguían. Ahí bajó un poquito la audiencia, con lo cual en la tercera temporada les volvieron a meter en la cárcel, en otra cárcel, con otras tramas, otras historias, pero bueno, volvió a convertirse otra vez en trama de huida. Al final los lectores, los espectadores prefieren un final optimista, ¿no? Un triunfo en vez de una derrota. Esperamos, pues eso, que Billy Hales huya, esperamos que Farquhar logre de alguna manera escapar al linchamiento, esperamos que Toby y Sam se libren de ser metidos en una olla gigante, ¿no?, de los caníbales y que se los coman, y esperamos que el padre de Johnny pague el rescate que le permita recuperar a su hijo. En un éxito en el puente sobre el río Howl, el sargento a cargo de la ejecución suelta el tablón que mantiene a Farquhar erguido y Farquhar cae con la cuerda tensada al cuello, ¿no? Y mientras cae, claro, os recuerdo que esto es un cuento, el autor relata su crimen, que como explorador del sur, ¿no?, en la guerra, ¿no?, los del sur contra los del norte, bueno, pues él había intentado quemar el puente del río Howl antes de que llegaran las fuerzas de la Unión, pero fue capturado y condenado a muerte. Y bueno, Farquhar sueña con librarse de la soga, sumergirse en el agua y volver con su esposa y sus hijos, quienes le esperan en casa. En la otra historia, Toby y Tom también han intentado escapar, pero los caníbales de Tippy tienen obviamente otros planes para ellos. Tom acaba con una herida que provoca una hinchazón en su pierna y Toby convence a los caníbales para que le dejen buscar ayuda para su amigo, pero de camino encuentra a los guerreros hostiles de otra tribu y tiene que volver a Tippy. Y en el rescate del jefe indio, por otro lado, comienza a tomar una extraña dirección en la segunda fase. Después de que Sam y Dee hayan secuestrado a Johnny, al niño, Sam se marcha para devolver un caballo y un carromato mientras Dee vigila al niño. Y cuando Sam regresa, descubre que Dee y Johnny han estado jugando a indios y tramperos.
Y Johnny, que se denomina a sí mismo el jefe indio, ¿no? El niño, tiene al captor, al que le había secuestrado, atado de pies y manos. Y jefe indio anuncia entonces que a la mañana siguiente le cortará la cabellera a Dee y quemará a Sam en el tótem. Y ahí, bueno, pues hay una especie de giro irónico. Johnny, que era el niño, es el captor y Billy y Sam los cautivos. Y aterroriza a los dos hombres sin dejarles dormir, amenazándoles con las ejecuciones del día siguiente. Y los ataca con una patata caliente, con una piedra, y los dos hombres no tienen ninguna oportunidad de escapar del muchacho. O sea, que es como que, bueno, se han dado la vuelta a los roles y de repente, con la excusa esta del juego, pues el niño que era el que estaba atrapado, pues de repente se convierte en el captor y los otros en los capturados. Es un poco tipo Solo en casa, ¿no? Y pasamos a la fase tercera, que consiste en la huida misma. Por lo habitual, los planes muy elaborados de la segunda fase fracasan. Si no es así, la acción se hace como muy predecible, ¿no? Si hubiera salido bien, ¿no? Y entonces surgen nuevas e inesperadas ocasiones. Surge lo inesperado, ¿no? Se desata el infierno. Hasta aquí la situación ha sido firmemente controlada por el antagonista. Pero de improviso la situación se torna más fluida, ¿no? Un poquito más fuera de control, gracias al héroe o a alguna circunstancia fortuita. Y ahí el héroe, que se ha visto en clara desventaja hasta ahora en la película, en el libro, bueno, pues tiene por fin su ocasión y si hay alguna cuenta moral que saldar, ha llegado el momento de hacerlo. La tercera fase dramática es por lo general la fase más activa, ya que la segunda fase consiste en los planes de evasión, ¿no? Bueno, pues la tercera fase es la realización de la fuga. Incluso cuando ésta se produce en medio de unas circunstancias bien diferentes a las planeadas durante la segunda fase. Peyton Farquhar, ¿no? ¿Recordáis la historia del que se estaba colgando en el puente? Bueno, pues cae desde el puente y, en un instante terriblemente repentina, la luz que lo rodeaba disparó hacia arriba con el ruido de una fuerte zambullida. Hubo un rugido espantoso en sus oídos y todo fue frío y oscuridad. Supo que la cuerda se había roto y que él había caído en la corriente. Lucha por liberar sus manos cuando sube a la superficie, pero los soldados de la Unión le disparan obligándole a sumergirse. La corriente lleva a Farquhar río abajo y lejos del alcance de las balas. Agotado, comienza a andar rumbo a su casa con el único pensamiento de volver con su esposa. Llega a su hogar, apenas capaz de sostenerse en pie, y ahí está su esposa esperándole. Da un paso para abrazarla y llega aquí en este momento llega la última frase del relato. Peyton Farquhar estaba muerto. Su cuerpo, con el cuello roto, pendía suavemente de un lado a otro bajo las maderas del puente del río Owl. Es decir, que la huida, como vemos ahí en esta última frase, no fue tal. Aunque bueno, quizás sí lo fue, ya que Farquhar en su mente había huido. ¿Ves? El autor pudo salir airoso al escribir este final porque el relato corto estaba escrito para el efecto que causó la última frase. Es decir, no llegamos a conocer a Peyton Farquhar, por lo que no nos preocupamos por él en exceso. Su vida o su muerte no son relevantes para la trama, que está lograda específicamente gracias a ese giro radical al final del relato. Este sería un plot twist de los que os hablaba de la clase de hoy de finales, ¿no? El típico giro donde de repente has estado viendo el relato de una forma y ¡clac!, te hacen este giro final, como es un cuento en la última frase, y de repente entiendes, bueno, pues eso, entiendes realmente que todo ha sido diferente a como lo habías sentido al leerlo. Y O. Henry usa una estrategia similar en el rescate del jefe indio. Podemos ver dónde se dirige la historia cuando vemos que el jefe indio se impone a sus captores. Y el rescate del jefe indio está escrito con una intención más cómica que dramática. La andadura de Peyton Farquhar, por ejemplo, es más prosaica, ¿no? En el caso de este relato de O. Henry, seguimos el camino porque disfrutamos del paseo, ¿no? Es algo medio cómico y estamos viendo como el niño ¿no? putea a sus captores, ¿no? La idea de un chico de 10 años que da la vuelta a la situación con sus dos captores y los aterroriza tal como ellos pretendían aterrorizarle a él, pues claro, es algo divertido. Y para colmo, Johnny se lo está pasando también torturando a sus captores, que no quiere volver a casa. Y al final, bueno, Sam le envía una nota al padre y la respuesta del padre es: acogerá a su hijo siempre que los captores le paguen $250, ¿no? Es al revés. El padre les pide dinero para que le devuelvan al hijo. Mientras tanto, los captores han estado intentando librarse en vano. Y al final, por pura desesperación, pagan el rescate para librarse del niño.
¿no? Claro, el reverso de la trama al final funciona como comedia. Bueno, nuestra responsabilidad como guionistas, como escritores, es mantener al lector en vilo, cambiando constantemente las condiciones de la fuga. Nada marcha como se había planeado. Siempre hay algo que se tuerce y ahí es donde está la emoción de esta trama. Nos vamos a los últimos puntos del resumen para que nos quede claro la trama. 1. La huida siempre es literal. El héroe debe estar confinado contra su voluntad, a menudo injustamente, y desea escapar. 2. La lucha moral de esta trama debe presentarse en blanco y negro. 3. El héroe ha de ser la víctima, en contraste con la trama de rescate en la que el héroe salvaba a la víctima. 4. La primera fase dramática trata acerca de la prisión del héroe y de sus primeros intentos de evasión que obviamente fracasan. 5. La segunda fase dramática trata de los planes de fuga del héroe y estos planes casi siempre se ven frustrados también. 6. La tercera fase dramática trata ya de la fuga en sí misma, ¿no? Eso queda claro. Primera fase la prisión, la segunda los planes frustrados y la tercera la fuga. Y el séptimo punto es que el antagonista posee control sobre el héroe durante las dos primeras fases y el héroe consigue el control en la última fase. Y con el resumen de estos siete puntos terminamos este podcast dedicado a la trama de la huida. Si pensáis que le puede ser de interés a alguien, pues nada, comunicádselo, enviarle algún mail, algún mensaje, WhatsApp, decírselo ahí mascarilla a mascarilla, tapaboca a tapaboca, barbijo a barbijo, o como se llame en vuestro país, lo que nos ponemos en la cara para no contagiarnos el virus. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!